Hola, mi nombre es Adrián Duplat y junto a Daniel Pichil y Soledad Cristina conformamos el equipo de cátedra de Análisis de la Información, asignatura que se dicta en la licenciatura en Comunicación Social y en la Tecnicatura en Periodismo de la Universidad Nacional de la Patagonia. El tutorial de hoy se refiere al análisis crítico del discurso periodístico y está destinado a mostrar un ejemplo práctico para que los alumnos vean la manera en que pueden presentar sus trabajos sobre el tema. Vamos a analizar dos noticias de dos medios diferentes sobre un mismo acontecimiento. Antes, recordaremos un par de conceptos teóricos, conceptos que pueden encontrar, como siempre, en el artículo disponible en el sitio de Narrativas. El artículo se llama Entre líneas. Los diarios elegidos son Página 12 y Clarín, ambos de alcance nacional. El tema, el inicio en 2018 del debate en el Congreso por la despenalización del aborto. Los diputados y senadores, además de defender sus posturas personales, recibían presiones políticas y de las iglesias. Algunos medios tomaron partido explícitamente y otros quisieron mostrarse imparciales. En este panorama, el final del proyecto era incierto. Los medios son empresas que se desenvuelven en un mundo capitalista. Como tales, buscan maximizar sus ganancias. Venden noticias, también publicidad, que son su construcción social de la realidad. Muchas veces los acontecimientos son contrarios a sus propios intereses empresariales o a su ideología. Huelgas, cortes de calle, debates de leyes, por lo que no convendría difundirlos. Pero si yo, como medio, no lo hago, los lectores van a buscar la información en otro periódico. De esta manera, pierdo lectores, anunciantes y por ende poder. ¿Qué hacer entonces? La solución está en el modo en que se presenta el acontecimiento. Los medios no presentan los hechos de la misma manera, no construyen la realidad social de la misma manera. Cada medio construye su mundo posible. Para estudiar la compleja relación entre poder, ideología, discurso y medios de comunicación, nos valemos del análisis crítico del discurso periodístico. De manera global, vamos a utilizar dos conceptos principales: los contextos y el proceso de semantización. El análisis se centrará en los títulos de tapa por dos razones. Primero, la tapa es la página principal del periódico, en donde mejor se puede ver la jerarquización de la agenda mediática. Y segundo, porque el título es el elemento más importante de la arquitectura del discurso periodístico. Para realizar este análisis crítico del discurso periodístico, nos vamos a valer entonces de dos conceptos principales, que son el contexto y la semantización. Los contextos están trabajados principalmente por Norman Fairclough y Irene Basilache de Gialdino en forma independiente, el británico y la argentina. Se refieren a trabajar tres contextos específicos: el contexto social, el comunicativo y el textual. El social está referido a la situación general de la sociedad en la que está circulando, es el discurso que estamos analizando. El contexto comunicativo es la situación concreta de enunciación, es decir, todo lo que tiene que ver con la circulación. eh, Estamos hablando acá de las empresas, estamos hablando de los periodistas, estamos hablando del contexto jurídico. Estamos viendo qué afinidades tiene ese medio o ese periodista en el momento en que realiza el discurso. Finalmente, el contexto textual está referido a cómo se representa eh, el hecho a través de un discurso, en este caso un texto periodístico. La semantización, por su lado, es un concepto de Eliseo Verón y se refiere a cómo un hecho es incorporado a la agenda de los medios. Es decir, cómo se seleccionan las piezas del lenguaje para describir un acontecimiento, cómo se combinan y cómo finalmente ven la luz a través de una noticia. Verón también habla de tres series informacionales dentro de este proceso de semantización,
que son la serie visual lingüística, que es el lenguaje escrito en sí, la visual paralingüística, que son los estilos, la tipografía, el tamaño de la letra, la ubicación espacial, dónde está puesta o dónde ve la luz esa noticia, primera página, página par, página impar, en la parte superior de la hoja, en la inferior. Y finalmente la serie visual no lingüística, que está referido a los colores de la página, la tipografía, si se utilizan imágenes, si hay infografías o cualquier otro discurso no textual que ayuda a jerarquizar o no una noticia. Como ya anunciara, los medios elegidos son los diarios nacionales Página 12 y Clarín. El tema, el inicio en 2018 del debate por la despenalización del aborto. Para estudiar entonces la representación social que construyen estos dos medios, vamos a ver primero los contextos, es decir, el contexto social referido a la situación socioeconómica del país, el contexto comunicativo, y nos vamos a estar refiriendo a la gramática de circulación, y al contexto textual, que está íntimamente relacionado con el proceso de semantización. En este último vamos a ver la topografía, es decir, dónde aparece la noticia, en qué página, página par, impar, tapa, la taxonomía, a qué clase de los géneros periodísticos pertenece la información, si es una noticia, es una crónica, una entrevista, un suelto, un recuadro, a qué sección, sociedad, país, información general, policial, y al paratexto, es decir, a los elementos icónicos no verbales y verbales visuales que se utilizan en la configuración de esa información. Finalmente, en la serie visual lingüística en sí, vamos a ver la lexicalización, qué vocabulario se utiliza, y la modalización, es decir, qué valoración realiza el enunciador de lo que está enunciando. Comenzando con página 12, podemos decir que su contexto social está determinado por una Argentina en 2018, con un gobierno conservador, un país mayoritariamente católico, que incluso tiene como religión oficial el catolicismo. Eh, Estamos en un contexto de muchísimas muertes por abortos clandestinos. El aborto está penalizado, con algunas excepciones, en el Código Penal. Y desde hace ya varios años hay mucha lucha por la despenalización del aborto. Hay marchas, hay encuentros, hay proyectos de ley en el Congreso. La Iglesia, por supuesto, está en contra, al igual que el presidente de la Nación. El contexto comunicativo, estamos hablando de una sociedad con libertad de prensa, de un diario nacional en papel y en la web, de centro izquierda, se podría decir opositor al gobierno, es un medio de intelectuales, un diario de intelectuales para clase media ilustrada. Los títulos son opacos, al decir de Verón, son títulos poco informativos, pero que juegan con la complicidad de un universo cultural en común entre el medio y sus lectores. Es un tabloide con fuertes contenidos feministas y de defensa de los derechos humanos. En cuanto al contexto textual, aquí estamos hablando ya que en cuanto a la topografía, el tema aparece en tapa, es el título más jerarquizado. Se podría decir que presenta con una crónica informativa y la noticia en páginas interiores, por ejemplo, aparece en la sección Sociedad o sino también El País. El paratexto, en este caso, es una tipografía extra grande por ser un título que ocupa las 2/3 partes de la tapa. eh, Tiene un tono verde,
una fotografía de gran tamaño, de una imagen de brazos levantando pañuelos verdes, símbolo del movimiento pro despenalización del aborto. El pañuelo también está relacionado con las madres de Plaza de Mayo y su lucha por los derechos humanos. En toda la página predomina el color verde, incluso en los nombres de las autoras de las notas y las líneas separadoras de los títulos. También es notorio como el logotipo del diario cambia del color característico negro al verde. En cuanto al texto en sí, son solo dos palabras: luz verde. Luz, un sustantivo de innumerables connotaciones positivas: claridad en general, claridad de mente, ilustración, de conocimiento, de que algo es evidente. Podemos decir que la luz verde, por ejemplo, habilita el paso, es señal de largada. Verde es un adjetivo, el color de las señales habilitantes. En psicología da idea de esperanza, de optimismo, de libertad. Es así que luz verde para la Real Academia es el camino, procedimiento abierto y dispuesto para el logro de una empresa. Así presenta el acontecimiento página 12. Estuvo a favor o en contra de la despenalización del aborto cuando se trató el proyecto de ley en el Congreso Nacional. Tenemos en cuenta esto de que Página 12 es un diario progre de marcada agenda feminista y de defensa de los derechos humanos y opositor al gobierno conservador. Podemos decir, en base a los contextos y al proceso de semantización analizado, que estuvo a favor. Jerarquizó el tema en tapa, utilizó en su titular los símbolos del movimiento pro despenalización del aborto, los pañuelos, el color verde, y con el enunciado dio idea de que se abrió el camino para la despenalización. Además, en una suerte de discurso editorial, cambió el color de su tradicional logo de negro a verde. En una síntesis, podemos decir que para Página 12 la despenalización del aborto es importante y le incumbe a toda la sociedad. En el caso de Clarín, el contexto social obviamente es el mismo, el contexto comunicativo varía en lo particular, en lo general es el mismo: libertad de prensa, etcétera. Porque Clarín es un medio de alcance nacional, pero también el de mayor circulación en la Argentina. Pertenece a un multimedio, el Grupo Clarín, es decir, que su discurso puede ser difundido a través de la prensa escrita, radial, la televisión, la web. Posee varios medios también el grupo. Es un diario oficialista, si se quiere, y no tiene una postura explícita sobre la despenalización del aborto, ya que al ser un diario destinado a clase media, lo que hace es tratar de no espantar lectores, es decir, trata de captar la mayor cantidad posible de lectores. En cuanto a la topografía, el tema aparece en tapa, pero está minimizado, perdido en el fondo de la página a la izquierda. En cuanto a la taxonomía, en páginas interiores también aparece en la sección sociedad y en la sección política. En el paratexto no tiene imágenes, la tipografía es menor a la de otros títulos de tapa, solo utiliza el color negro. Y aquí lo importante es el cotexto. Comparte la parte inferior de la tapa con una nota del editor titulada El asesino, la víctima y la justicia tortuga, casi como un editorial del medio sobre el tema. En el texto, ya dijimos, se trata de un título transparente, al decir de Verón, es decir, un título informativo, que no requiere de mayores esfuerzos cognitivos por parte del lector para descifrarlo. El título señala cuáles son las dos posturas en la discusión. Pareciera ser que no hay otras. Fuera de ellos, no hay otra interpretación posible. En contra de la despenalización están los que están a favor por el derecho a la vida, los que están a favor de la despenalización por el derecho de las mujeres. O sea, unos están por el derecho a la vida y los otros por el derecho de las mujeres. Aquí lo que es importante también resaltar es lo que no dice el medio, las diferentes posturas, la información que se tiene sobre abortos clandestinos y las muertes, el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, el derecho a la vida que también defienden las mujeres.
Refuerza también la idea de que se trata de un aborto y no de la despenalización de su práctica. En contra del aborto podemos estar todos. Lo que se trata aquí es de la despenalización del aborto. El título direcciona la interpretación del acontecimiento con dos procedimientos, entonces, poniendo el foco en solo dos ideas, dejando en claro cuál es la correcta y ocultando información. Clarín estuvo a favor o en contra de la despenalización del aborto cuando se trató el proyecto de ley en el Congreso Nacional. Recordamos, Clarín, un diario para la clase media y el de mayor circulación en el país, oficialista, aliado del presidente Macri, que estaba en contra de la despenalización. Lo que hizo fue publicar el tema, mostrarlo, pero minimizándolo en la tapa. Sin tener una postura explícita, conjugó la relevancia del suceso con su público masivo. ¿Cómo lo hizo? Simplificó el debate, los que están a favor de la vida y los que están en contra de la vida, oculta otras posturas, y el contexto que utilizó funciona como una coda de la información y conclusión del tema. El aborto es un asunto de asesinos y víctimas. Entonces, en síntesis, para Clarín, el aborto no es importante, en todo caso, un asunto de homicidas y víctimas, nada más. En definitiva, y teniendo en cuenta las características de cada medio y los contextos social y comunicativo, era de esperar que Página 12 estuviera a favor de la despenalización del aborto y Clarín en contra. Este último, eso sí, tratando de tener una postura menos explícita a fin de no perder lectores. ¿Cómo hizo cada diario para construir el acontecimiento, adecuándolo a su propia visión de mundo? Página 12 cambió su logo, jerarquizó el tema en su tapa y jugó con la frase luz verde. Por su parte, Clarín minimizó el tema en tapa, lo redujo a solo dos posturas, asumiendo que los opositores a la despenalización estaban a favor de la vida y los otros no. Además, clausuró con su título otros argumentos a favor y posicionó la noticia al lado de otra que hablaba de asesinos y víctimas. Cada uno direccionó el tema como quería, construyendo sus propias realidades sociales. Pero, como siempre, la interpretación final es de los lectores.